Bueno, 8 de cada 10 mujeres uruguayas vivieron una situación de acoso callejero antes de los 18 años y el 44% lo sufrió en espacios públicos. Vamos a estar hablando con la magíster en sociología, Micaela Cal, que tiene que ver también con la Usina de Percepción Ciudadana y esta encuesta que se realizó en el mes de mayo. Micaela, ¿qué dicen los números sobre el acoso callejero? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por recibirme. Efectivamente, desde la Usina de Percepción Ciudadana, que como ustedes saben es un espacio de investigación donde periódicamente hacemos encuestas a un panel que es representativo de toda la población sobre distintas temáticas. En este caso preguntamos sobre acoso sexual callejero y como bien tú comentabas, Paola, cuando le preguntábamos a la población sobre distintas temáticas de incidencia, edades, qué tipo de acoso se daban, lo que veíamos es que 44% de las personas, es decir, 4 de cada 10 personas dicen haber vivido alguna situación de acoso sexual callejero, pero claramente cuando le preguntábamos a las mujeres, esta cifra ascendía a 6 de cada 10 mujeres, mientras que se da en 1 de cada 3 hombres, ¿no? Es importante ahí reflejar qué entendemos por acoso sexual callejero, que entendemos, como bien lo tipifica la ley 19.580, es todo acto de connotación sexual que se da en el espacio público. Eso es importante de pensar, ¿no? Cuando nosotros, una de las preguntas que indagábamos era dónde se vivió el acoso y veíamos que era en el transporte, en las paradas, en las veredas, en espacios de concurrencia masiva. Entonces, bueno, para reflexionar también cómo accedemos a la ciudad hombres y mujeres. ¿Qué es el acoso, más allá del contexto donde se da? ¿Es el chiflido, es la bocina, es el improperio, es acercarse a abordar a una persona sin su consentimiento? ¿Dónde lo podemos enmarcar? Bien. Muchas veces aparece esta discusión de, bueno, qué es acoso y que es difícil delimitarlo, ¿no? Sobre todo muchas personas que lo que dicen es como, bueno, pero es un piropo, es halagador. Lo que es importante para entender el acoso es que estamos hablando de un tipo de violencia, ya que quien lo recibe en realidad se siente o bien intimidada, siente asco, siente miedo. Nosotros preguntábamos cuáles son las principales palabras que asociás al acoso y aparecían miedo, violencia, asco, hombres. Lo que es importante para pensar el acoso es que quien lo recibe no lo desea. Por el contrario, le genera intimidación, le genera miedo, ¿no? Para delimitar y marcar qué es acoso, es como bien vos señalabas, es todo ese acto que tiene que ver con una interacción que se da en el espacio público. Y bueno, y nosotros cuando preguntábamos también qué tipos tenía, lo que aparecen son silbidos, chasquidos, como vos decías, que te toquen bocina, hacer ruido de animales. Esas son las manifestaciones que aparecen con mayor preponderancia. Esta encuesta se realizó entre el 23 y el 26 de mayo de este año. Se han hecho otras a lo largo de los años también. ¿Qué muestra el pasaje del tiempo en esta materia? Bien, nosotros lo que vemos en la encuesta se hizo también el año pasado. Esta es la segunda encuesta que hacemos con L'Oreal en el marco de la campaña que realiza L'Oreal también para realizar acciones de sensibilización y talleres. Vemos que en grandes cifras no hay modificaciones sobre como cuánta incidencia hay sobre el acoso, ¿no? Eso es importante para ver que es un fenómeno bastante complejo de cambiar, ¿no? Lo que en definitiva está hablando es que nos vinculamos de una forma en cómo accedemos a los espacios públicos, de cómo hacemos uso del transporte público, que es desigual, ¿no? El acceso a la ciudad no se da de la misma manera para hombres y mujeres. Y también nos invita a pensar de qué manera podemos desarmar estas formas, ¿no? De cómo las niñas, también pensemos, están viviendo y accediendo a la ciudad. Comienza a edades muy tempranas, ¿no? Exactamente. No distingue, digamos, mayoría de edad. No, y por el contrario, lo que vemos es que tiene mayor preponderancia en la adolescencia, ¿no? Casi 8 de cada 10, 77% de las mujeres que respondieron a haber vivido acoso lo dicen haber vivido antes de los 18 años. Es decir, es un fenómeno que está marcando nuestra adolescencia, ¿no? Está marcando nuestro acceso a la ciudad, cómo recorremos la ciudad y también está marcando nuestra adolescencia y cómo vivimos la adolescencia. Y 2 de cada 10, que es un número bastante trascendente, lo vivió antes de los 12 años. Probablemente ustedes puedan recordar historias de cuando eran adolescentes, yo también.
y eso también no distingue entre Montevideo e interior. Yo soy del interior y también eso es un fenómeno que se ve en el interior. Micaela, hablábamos un poco con Pau antes de la nota. Decíamos, bueno, creo que hoy no es tan común o capaz que nosotras no lo sentimos tanto, o si ese es más solapado, más escondido, el hombre tiene como un cierto, no sé si llamarle miedo o capaz que concientización. El feminismo ha trabajado mucho en estos temas, hoy se pone sobre la mesa, hoy se le pone el rótulo de acoso callejero. ¿Eso no ha ayudado igual a mermar esta situación? A ver, es muy interesante tu pregunta, está bueno para pensar esto más en el largo plazo. Como yo les decía, esto es una medición que se da entre el año pasado y por eso es tan importante tener cifras y tener datos, porque nos permite entender que el fenómeno está sucediendo, claro, ¿no? Estaría bueno comparar con hace 20 años atrás, ¿no? Exactamente. Igual, como decía, hay cuestiones que son transversales y no parecen verse modificadas, ¿no? Que tiene mayor incidencia en la adolescencia, que se da con mayor preponderancia entre las mujeres. Y también lo otro que está bueno para analizar es, nosotros preguntábamos también qué estrategias realizaban las mujeres, y es que hoy en día lo que podemos ver también es que niñas y adolescentes cotidianamente están haciendo estrategias para evitar esas situaciones. Por ejemplo, cruzar de vereda, ¿no? Evitar ciertos lugares. Exactamente, cambiar sus rutas, ¿no? Tomar decisiones cotidianas. O el famoso avisar, amiga, llegué, ¿no? Que también lo tenemos tan naturalizado y tan, digamos, todas interiorizadas de avisar, que lo que está hablando entonces es de cómo este fenómeno se da hoy en día, aún prevalece, como vos decías, a pesar de muchos avances. Parece a veces un poco loco, ¿no? Pero ¿nos forman a las mujeres o nos guían nuestros referentes adultos en cómo manejar estas situaciones? Pues yo recuerdo que seguramente sin malicia, ¿no? Sin intención, a mí nadie me dijo, mirá, cuando te pase esto en la calle, cruzá de vereda, no descortes, seguí de largo, no mires, ¿no? Es como, pero a veces dice, bueno, capaz que es necesario formar a las mujeres, prepararlas para ese mundo hostil. Recibimos, yo creo, cotidianamente dentro de lo que es nuestra socialización de género, ahí como socióloga, ¿no? Nosotros, para poder tener las pautas, para poder vincularnos, ¿no? Y hoy estar acá dialogando, por el cual estamos pudiendo interactuar, somos socializadas, y la socialización de género tiene que ver con qué patrones me hicieron a mí estar hoy entendiendo qué es ser mujer y también entendiendo qué es ser hombre. Más allá de preparar a las chicas y a las adolescentes que evidentemente tienen estrategias cotidianas, como decíamos, evitar algunas rutas, usar auriculares, evitar determinados lugares, también está bueno pensar en esos hombres que están también realizando esas situaciones de acoso, ¿no? De qué masculinidades estamos hablando, ¿no? ¿Por qué tocarle bocina a una chica que circula por la ciudad cuando eso evidentemente la incomoda, ¿no? Capaz que lo que está bueno también pensar un poco ahí son cuestiones de empatía, de entender que a esa otra persona no la halaga para nada, sino que por el contrario le estás por ahí arruinando el día, le estás haciendo que tenga que tomar determinadas decisiones. Y también es importante pensar que esto también trae costos económicos. Piensen en que tenemos que tomar un taxi, tenemos que usar alguna plataforma que nos lleve a algún lado para, por ejemplo, poder preservarnos y evitar algunos lugares o algunas situaciones. ¿En general se denuncia el acoso callejero o no? Bien, lo que nosotros vemos en la encuesta es que la mayoría de las personas no denuncian estas situaciones. La dejan pasar. Exactamente, es parte de... ahí también está bueno para pensar lo naturalizado que lo tenemos, como es parte de la cotidianidad. Una de las preguntas nuevas que tenía este relevamiento refería a si conocían las personas cómo denunciar. La mayoría de las personas decían que no. Y otra de las preguntas nuevas era si un tercero, es decir, alguien más, había intervenido o te había ayudado. Y también veíamos que la mayoría decía que no. Entonces también está bueno para pensar cómo por ahí también fuimos testigos o vimos esas situaciones, pero en realidad nos parece parte de la cotidiana, nos parece común el estar hacer un mandado, el estar en la parada y ver que algo de eso suceda, y o bien no saber cómo actuar o tal vez no registrarlo y no verlo, ¿no? ¿Qué es lo que ampara a la persona para poder denunciar esto? ¿Cuál era la ley que decías y qué efecto tiene? Si yo efectivamente denuncio, ¿qué es lo que sucede en el sistema? Bien. La ley 19.580, que es la ley integral de violencia basada en género en Uruguay, reconoce el acoso sexual callejero, que, como yo bien decía, está enmarcado en el espacio público, entonces es bien específico y habla de cómo, de lo urbano, digamos, y de cómo transitamos la ciudad. Bueno, lo tipifica, lo reconoce, como yo lo denominaba, como todo acto de connotación sexual ejercido hacia una mujer que provoca miedo, intimidación, como yo decía. Se puede denunciar en las comisarías y en las comisarías especializadas en violencia de género, y bueno, y ahí se activan los procedimientos habituales cuando uno realiza una denuncia. Lo que suele pasar igual es,
Por eso reiteramos la importancia de generar datos, de generar información, porque es un fenómeno que está subdeclarado no existen, digamos, o al menos así lo dicen las personas, claro, exactamente. De denuncia. Porque por ahí nos parece que es algo menor, o por ahí nos parece que, bueno, que piensen que esto es dentro de lo que es la violencia basada en género, lo que cotidianamente también decimos como, bueno, es un puntito dentro de un marco general de otros tipos de violencia que cotidianamente vivimos. Ahí me gustaría destacar que también desde la literatura o la sociología especializada en la temática se habla también que como mujeres acumulamos distintos tipos de violencia, ¿no? Cuando después nos dicen esto de estar hartas o, bueno, piensen que habitamos la ciudad de esta manera, luego por ahí llegamos al trabajo y también vivimos situaciones de acoso o distintos tipos de violencia, entonces también se da esa acumulación de distintos tipos de violencia de género. Pero bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, no es un fenómeno que se suele denunciar, o al menos así lo muestran los datos. Bien. Micaela Cal, magíster en Sociología y coordinadora de la Usina de Percepción Ciudadana, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes por interesarse en esta temática y por recibirnos. Un placer. Buena jornada. Momento de repasar títulos.